Cordial saludo, mi nombre es Ana Milena Durán Devia. A continuación voy a dar respuesta a las preguntas de esta fase 2. Aquí, como vemos, encontramos la introducción, objetivos y vamos a proceder a la primera pregunta, donde dice: ¿de dónde procede el aporte más importante de CO2, dióxido de carbono, a la atmósfera? Entonces, pues el proceder del dióxido de carbono que ingresa a la atmósfera por medio de la quema de combustibles fósiles, que son el petróleo, gas natural, el carbono. Esto se genera por industrias y automotores, etc. Dice, complete el siguiente enunciado. El ciclo redox del carbono comienza con la fijación fotosintética del CO2 dirigida por la energía yo la completo así, de la luz solar, de la luz, impulsa la conducta de la fijación del carbono. ¿Mediante qué tipo de respiración se produce el CO2 del origen microbiano? Se produce por la actividad microbiana en fertilizantes orgánicos del Lipunus, perdón. ¿Por cuáles factores está controlada la tasa de producción primaria fijación del CO2? Los factores se basan en la fijación de las plantaciones forestales en conjunto de especies cultivadas, por ejemplo los pinos, el eucalipto. Se logra calcular las emisiones originadas en los procesos primarios por el cálculo del CO2. Por el balance del CO2 se diferencia entre el CO2 por el tipo de emisiones de percepción al estudio en el campo implementado. Complete el siguiente enunciado. El sulfuro se forma a partir de la reducción bacteriana yo lo completo así: azufre, que obtiene la energía reduciendo azufre al sulfuro. ¿Qué tipo de bacterias utilizan compuestos inorgánicos como fuente de energía? Bueno, los quimilitotrófos tienen su energía en la oxidación de los compuestos inorgánicos y la fijación del carbono. Seguimos con el H2S es un sustrato o un producto de las bacterias reproductoras del sulfato. Entonces, son un producto de las bacterias del H2S a través de la anaerobiosis. Si se ven en la actividad bacteriana, sulfato reductora relacionados con el azufre. En el ciclo del hierro del Fe3 más hierro férrico se reduce químicamente y mediante respiración anaeróbica. No se produce mediante organismos aerobios, ya que el ambiente aerobio es una gran riqueza de oxígeno, lo cual se pueden desarrollarse en ayuda al oxígeno. Aquí, pues, como vemos, ahí vemos organismos aerobios y anaerobios en la gráfica, en la imagen. ¿A qué se debe que para muchos organismos los fosfonatos sean una fuente de fósforo poco utilizable?
Entonces, en la mayoría de los organismos de ellos es la fuente de fósforo o fosfonato inorgánico, pero origina que las sales son muy altas y insolubles. Acá está el ciclo del fósforo, como lo podemos observar ahí. ¿Cuáles son los principales reservorios del calcio en el ciclo bioquímico de este elemento? Bueno, los principales reservorios son en los suelos, rocas, cuerpos del agua, etc. La forma principal del nitrógeno en la Tierra, en el N2, debido al triple enlace entre los dos átomos de nitrógeno, solo pueden ser usados como fuente de nitrógeno bueno, entonces en la atmósfera que contribuye al 78.1% en volúmenes, las otras que tienen nitrógeno en las plantas y animales. Para llevar a cabo el proceso de fijación biológica del nitrógeno, los microorganismos pueden requerir o no formar relaciones de cooperación. En otras palabras, se pueden interpretar que es un proceso clave hacia la recuperación del mismo elemento para los seres vivos a través de la reproducción de nitrógenos amonio, que son por bacterias libres en similito en especies vegetales. De los siguientes procesos, ¿cuáles originan pérdidas significativas del nitrógeno fijado en la biosfera y resultan ser procesos perjudiciales para la agricultura? Entonces, los fertilizantes en exceso por múltiples impactos sobre el medio ambiente, una de las conocidas en los acuíferos y generaciones de gases de efecto invernadero. Aquí tenemos